mente del troll. El exorcismo de Anneliese Michel está a punto de comenzar. A razón de el nombre de esta chica, que obviamente hemos mencionado muchísimo en esta temporada, quiero hacer una pequeña puntualización. Estaba editando y escuchando algunos de estos episodios que están llegando a sus oídos y me di cuenta que en los primeros episodios a veces lo pronuncio un poco más como Anneliese y a veces más como Anneliese. Déjenme explicarles cuál es la situación. Anneliese, que es como más popularmente se le conoce a esta chica, es una contracción de sus verdaderos dos nombres. Nuestra protagonista se llamaba realmente Anna Elizabeth Michel. Tenía el nombre de su madre, más un segundo nombre, más el apellido familiar, Anna Elizabeth Michel. De cariño, toda su familia hacía esta contracción, Anna con Elizabeth, Anneliese. Entonces no es del todo extraño que de repente la mencione como Anneliese o como Anneliese, pero lo más común en esta contracción es escucharlo como Anneliese Michel. Esto nada más para puntualizar lo que estábamos diciendo al final de nuestro episodio anterior, y es que el exorcismo de Anneliese Michel comienza un 16 de septiembre de 1975, cuando los sacerdotes reciben el permiso firmado para proceder formalmente con este proceso católico. Frente a los ojos de todos los presentes y de los sacerdotes, Arnold Rentz, el último sacerdote en unirse al equipo y el único exorcista, vamos a decir, oficial de todo el grupo, era un hombre muy confiable, muy pío, caritativo. Ahora, siendo un poquito injustos con él, yo tengo algunas dudas de su carácter. ¿Por qué? Porque Arnold Rentz también permitió en algún punto del exorcismo de Anneliese Michel que Helge Kramer, un productor de cine alemán, estuviera presente, aunque no grabara, pero estuviera presente durante las sesiones de exorcismo. Porque un hombre descrito como confiable, caritativo y pío permitiría que un productor comercial de cine estuviera presente en un exorcismo verdadero. Bueno, vamos a tener que dejar esa duda para más adelante, quizá para finales de este episodio, principios del siguiente, cuando se vaya destapando cada vez más profunda esta lata de gusanos. Para comerse estos gusanitos conmigo, ninguna rara intención en esta forma de presentarlo, continúa con nosotros Manolo González, a quien ustedes le pueden decir, ya saben, como ustedes quieran, nada más no hablen de su gusanito, ¿sale? ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Sergio? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Pues me quedé sacado onda con los gusanitos, ¿no? Pues yo estaba acá esperando exorcismos y eso, y de repente sacas gusanos y que no vamos a comer juntos y eso. Ay, cabrón, qué pedo. Pero está bien, güey, está bien. Uno ya pasando los 30 se abre el mundo. No es una clase de supervivencia, son gusanitos metafóricos. Eso quiere decir nada más que nos vamos a adentrar en las entrañas de estos temas que se ponen más raros y más escabrosos para que toda tu familia se friquee cuando te escuche hablar de estas chingaderas. Nice. Bueno, pues decíamos justamente que se une a la tríada de sacerdotes que estaban involucrados, ya con este asunto. Teníamos al padre Roth, teníamos al padre Alt, teníamos al padre Rodevik, de repente tuvimos al padre Javiger, pero se unió el padre Arnold Rentz. Arnold Rentz, decíamos al final del programa pasado,
fue el único, o era el único del grupo que era un exorcista oficial designado por la iglesia, y bueno, llegó por orden y mandato del obispo Stangl a decir, a ver, ahora sí, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Justamente decíamos que Renz es descrito como un hombre muy confiable, pero a mí me extraña mucho que haya invitado entonces a un productor de cine a un exorcismo. Y otras cosas en presencia de Renz me van a molestar. Me va a molestar el hecho de que se haya grabado este exorcismo. No me molesta desde una perspectiva de investigación o periodística, porque está maravilloso poder tener las grabaciones de Anneliese gritando horriblemente en alemán. Pero, por otro lado, ¿por qué? ¿Por qué este evento súper privado, súper oscuro, estaría siendo, pues, de alguna manera registrado, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿con qué objeto? Bueno, en 1978, este productor, es decir, Helge Kramer, a quien Renz invitó al exorcismo, habló en defensa del padre Renz, diciendo que era un hombre muy abierto y muy franco con el caso, que él realmente creía que Anneliese estaba poseída. Bueno, como sea, la carta que escribió el obispo el 16 de septiembre de 1975, que decíamos antes de empezar a grabar, no tiene nada que ver con Echeverría dando el grito en México. Ahí andaba. Creo que sí tiene cierta metáfora con Anneliese y la caída de México al carajo, ¿no? O sea, todo va de la mano. Todo está planeado por un ente. ¿Será que Echeverría es uno de los demonios que salieron, que brotaron de la boca de Anneliese y cobró forma y llegó a este mundo? Definitivamente, güey. Podría ser. Bueno. Definitivamente, güey. Lo bueno es que ya se murió, entonces todo bien. Bueno. La carta entonces del obispo Stangl llegó a manos del padre Renz hasta el 23 de septiembre de 1975. Ese mismísimo día, sin perder más tiempo, el padre Renz visitó a los Mikl y vio a Anneliese. Y lo primero que notó es que era una jovencita muy amable, muy despierta, sin signo alguno de posesión demoníaca. En realidad, dice Renz, fue para él una gran sorpresa toparse con una chica que era más bien tímida, reservada, muy, muy amable, que tenía cerca de su cama un altarcito casero con un mantel tejido, una estatua de Jesús, una estatua de la Virgen. Y entonces, bueno, pues Renz dijo, ok, mañana oficialmente 24 de septiembre a las 4 de la tarde haremos la primera sesión de exorcismo. Dije hace un momento que habían comenzado el 16, no, el 16 fue cuando está la fecha en la que está fechada, digamos, la carta del obispo. El 23 se conocen Renz y Anneliese, y el 24 de septiembre a las 4 de la tarde comienza la primera sesión del exorcismo de Anneliese Mikl. Y sí, en seco, rápido. Pues sí, así, o sea, el padre Renz, pues digo, finalmente le iba a chambear, ¿no? O sea, él fue como, pues mira, el Vaticano me mandó a esto y, o sea, pues ¿qué hago? Pues vamos a darle, ¿no? Lo primero que hizo Renz, así, o sea, ya la conoció, el 23 de septiembre fue como, ¿qué onda, amiga? ¿Cómo estás? Todo chido. Y el 24 llegó y lo primero que hizo, ¡pum!, le aventó agua bendita en la cara, así. ¡Sas, güey! Así. Fue lo primero. ¿Quién es? ¡Sas, perra! Así, tal cual, ¿no? Ni siquiera le avisó. Y bueno, aunque Anneliese estuvo después de este hecho consciente y más o menos tranquila, en el momento en el que le cayó el agua bendita, dicen los 3 sacerdotes que estaban presentes que Anneliese rugió. No describen cómo rugió, no sé si fue como, o sea, no sé, pero no sé si eso es un rugido, pero bueno, que Anneliese rugió y, buen rugido, y luego de un rato del ritual, Anneliese se empezó a comportar, ahora sí, como una persona poseída, o como en su concepción, no sé, debía comportarse una persona poseída. Es decir, comenzaron el exorcismo, Anneliese, fuera del rugido inicial, no hizo nada particular para denotar que estaba poseída. Y solo después de un rato, de una hora y cacho, Anneliese empezó a comportar ahora sí como una persona que pataleaba y gritaba y bla, bla, bla. Bueno, después de ponerse a patalear, los 3 sacerdotes intentaron contenerla. Y la chica siguió luchando y rugiendo
y en testimonio de los sacerdotes, en algún punto comenzó a aullar como un perro. Ok. Ahora, tenemos que hablar de uno de los tantos elefantes en el cual... Hoy va a haber muchos elefantes, ya hubo gusanos, también va a haber elefantes. Bueno, lo siento, hay mucha fauna el día de hoy, pero... Ya rugió también. Ya rugió, ya hubo perros, ya hubo gatos. Bueno, el punto es que el primer elefante en la habitación es la presunta fuerza sobrenatural de Anneliese Michel. Bueno, en múltiples ocasiones, en varias fuentes de este caso, vamos a haber mencionado que los presentes describen que Anneliese de repente en los exorcismos tenía una fuerza sobrenatural. Esto es porque, bueno, 3 sacerdotes más o menos, 2 de ellos viejitos, trataron de contener a Anneliese y no pudieron, ¿no? O sea, no pudieron. Ay. La cosa es la siguiente. Yo he tenido la oportunidad de charlar con personas que han trabajado en pabellones de psiquiatría. No estoy acusando ahorita todavía a Anneliese de tener una condición psiquiátrica. Esto desafortunadamente va a venir más adelante. Pero lo que sí puedo decir es que en testimonio de estas personas que han trabajado en hospitales psiquiátricos, una persona promedio, incluso una persona desnutrida o pequeña, cuando no teme lastimarse o cuando siente que tiene una presión por no dejarse atrapar por otros, demuestra una fuerza considerable, ¿sí? Entonces, esto adrenalina, ¿no? Pues es una combinación de adrenalina con el hecho de que en realidad los seres humanos somos bestias muy fuertes, nada más normalmente no tenemos un uso consciente de una lo motivación. Que podemos hacer. Sí, tampoco una motivación, ¿no? Muchas veces se va a hablar de una fuerza sobrenatural en Anneliese, por lo menos 2 veces en este programa lo vamos a mencionar, pero yo no de ninguna manera descarto el hecho de que hay 2 sacerdotes viejitos y una señora de Agen quienes van a dar este testimonio, ¿no? De, esta muchachita de 20, 22 años de edad era más fuerte que yo, un hombre de 70. Pues, ok, o sea, no me parece un testimonio tampoco. Sí. Ajá. Después de ponerse a patalear, los 3 sacerdotes tratan de restringir a Anneliese y Anneliese se pone a maldecir. Aquí hay otro elefante en la habitación. Anneliese maldice muy entre comillas. Uno esperaría que estando poseído no por 1, sino por 7 entidades malvadas, lo que sale de tu boca sea pues el equivalente a la cañería de todo el estado, ¿no? O sea, deberías hablar, claro. Deberías decir así unas cosas terribles, ¿no? Bueno, pues no, ese no es el caso con Anneliese. Anneliese maldice durante los exorcismos y actúa agresivamente, pero su agresión siempre es mesurada, muy cuidada. La primera maldición que queda registrada de Anneliese durante sus exorcismos es la frase guarda esa mierda, ¿no? Guarda esa mierda. Y está haciendo referencia, tengo entendido, a un pomito con agua bendita que tiene uno de los sacerdotes. Le dice, guarda esa mierda. Y luego el sacerdote la rocía con el agua y ella le dice, deja de hacer esa mierda. Palabras como mierda, maldito y mocosa van a ser como lo más profundo en el léxico majadero de Anneliese. Es decir, incluso estando comillas poseída, Anneliese es muy cuidadosa con su léxico y con no ofender a nadie. Uno también pensaría que cuando pues exorcizas a una persona, esa persona blasfema, ¿no? O sea, claro. va a blasfemar contra Dios, contra Jesucristo, contra la Virgen. Bueno, Anneliese jamás blasfemó durante todo su exorcismo. Todas sus maldiciones, todas sus groserías eran para ella misma o para actos o hechos. Nunca o rara vez maldecía a un sacerdote, nunca maldijo o atacó a miembros de su familia y jamás, durante todo el exorcismo, blasfemó contra la iglesia, Jesucristo, la Virgen o Dios mismo. Esto a mí me parece muy extraño. Era agresiva, sí, era muy agresiva, pero no era ofensiva con ninguna figura que no fuera ella misma. Claro. Contra ella misma, sí. Contra ella misma había mucho autoataque, ¿no? O sea, la chica de repente era como, esta maldita mocosa estúpida, que sí, siempre contra ella. Pero
vamos a notar a lo largo de este primer episodio del exorcismo que incluso cuando se trata de hablar de la Virgen o de Dios, Anneliese en voz de Lucifer mismo dice cosas positivas o buenas o a favor de la iglesia. Entonces, para mí este es el primer marcador rojo gigantesco en cuanto a decir, momento, si se supone que esta es una persona afectada por una condición incontrolable, ¿por qué se controla? Porque una chica súper religiosa, súper amable y linda... Consciente. Bueno, yo más bien diría que totalmente consciente. Pero bueno, ya juzgarás. Vamos avanzando en este episodio. Porque mi opinión es que Anneliese todo lo que hizo durante este exorcismo lo hizo de una manera 100% consciente. Y al principio, en estas primeras sesiones, con una agenda detrás. Bueno, vamos a tener que discutir esto, ya verás, pero bueno. Entonces, la primera sesión de exorcismo, que tuvo lugar el 24 de septiembre a las 4 de la tarde, terminó a las 7:30 de la noche, fueron 3 horas y media, y la familia de Anneliese, o sea, cuando el padre Ren salió, fue como, ¿y cómo les fue? ¿Ya se acabó? Y el padre Ren les dijo, no, o sea, vamos empezando y esto va a durar, si no, meses, años, ¿no? Y fue como, ¿qué? Pero no, pensamos que iba a venir la iglesia, el poder de Dios iba a salvar a nuestra hija y se acabó. Y pues Rent les dijo, pues no, pensaron mal. Esto va a ser cada tarde, todos los días, durante meses o semanas o años, no sabemos, hasta que yo considere o la iglesia considere que esto ya se resolvió. Y creo que eso no era lo que la familia de Anneliese tenía en mente cuando pensaron que el Vaticano mismo o que el obispo iban a intervenir. Efectivamente, el padre Renz, durante los primeros, vamos a decir, semanas por lo menos, continuó yendo cada tarde a la residencia Mikkel. El 29 de septiembre se tomó la decisión, por sugerencia de Thea Hein, de comenzar a grabar el audio. Este audio que escuchamos al principio y a la mitad del primer episodio de esta temporada, estos audios se grabaron por sugerencia de Thea Hein, que recordemos era la amiga a la que Anneliese atacó en Italia cuando empezó a sentirse mal o destanteada. La misma Thea Hein y Joseph, el padre de Anneliese, estaban encargados de grabar el audio de estas sesiones. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, Thea lo sugirió. Anneliese pudo haber dicho que no, pero en el momento en el que Thea Hein le dijo a Anneliese, oye, ¿y si grabamos estas madres? Anneliese se emocionó muchísimo con el hecho. Cuando le preguntaron al respecto, oye, ¿por qué te emociona la idea de grabar? Anneliese le informó a Thea que le daba mucho gusto el hecho de pensar que sus cintas, después de su exorcismo, fueran un regalo para el obispo, para que él pudiera usarlas como una comprobación irrefutable de la existencia del mal sobrenatural en este mundo. Aquí es donde yo comienzo a pensar que Anneliese tiene una agenda personal, ¿sí? Vamos a tener que mezclar el hecho de su búsqueda desesperada de significado en su enfermedad, su admiración hacia los mártires, su odio hacia la reforma del Vaticano 2.0 en 1965 y el hecho de que de repente ella está al centro, en el núcleo de una gigantesca, o todavía no gigantesca, pero se iba a volver una gran controversia religiosa donde su voz, que de otra manera hubiera pasado totalmente desapercibida, de repente está siendo oída por el mismísimo obispo. Es aquí donde yo empiezo a pensar que Anneliese tenía un deseo, de alguna manera, de utilizar su condición para hacer una especie de mella o muesca en cómo el Vaticano percibía a la nueva iglesia. Chan. Justo así, o sea, de las sesiones del 24 al 28 de septiembre, más o menos continúan igual. Era ella, le echaban agua bendita, se retorcía y gritaba y aullaba y se acabó. Se gritaba a sí misma cosas. Y se acabó. Empiezan el 29 de septiembre a grabar y, oh sorpresa, el 29 de septiembre también aparecen las primeras voces de demonios y de otras entidades sobrenaturales. Esta es la primera sesión donde Anneliese comienza a hablar como si múltiples personas, o vamos a decir más justa o injustamente, a intentar hablar, como si múltiples personalidades la poseyeran. Ahora, yo no sé si Anneliese no leyó el manual del poseído o
no vio El Exorcista o que de nuevo, esta es una discusión que ya habíamos tenido antes, pero creo que nunca la vio. Pero lo primero que hace Anneliese es canalizar figuras históricas, no demonios, no el mismísimo Satanás, sino, estoy poseída. ¿Y quién te está poseyendo? Pues Nerón. Cabrón, ¿cómo que Nerón? Sí, Nerón. O Hitler. O si es que alguna vez fue una figura histórica, Judas. Y entonces las Clásicos. primeras voces, pues no sé si son clásicos, o no sé en qué libro estés leyendo tú, que son clásicos de una posesión. A mí nunca me ha poseído Hitler. Hitler. Malos, pues, que uno pensaría luego, estos son vatos, son compas de Lucifer, güey. O sea, son como los lugares comunes donde soy alemán, ¿quieres malo? Hitler. Bueno, estuvo fácil, ¿no? Güey, cero imaginación, sí, ya sé, güey. Eso que mencionaste, cero imaginación, es muy cierto. Y vamos a ver que es muy cierto durante esta posesión. No solo cero imaginación. Bueno, hay que recordar que esto sucedió en 1975 cuando no había Google. Entonces no era como que Anneliese, cuando se iban los sacerdotes, podía irse y googlear biografías. Vamos a tener un pequeño problema que la misma iglesia va a defender, que es que, sí, Anneliese estaba presuntamente, según ella, canalizando de manera sobrenatural figuras históricas, pero cada vez que intentaba dar un dato duro, era totalmente falso o estaba totalmente equivocado con fechas o nombres. Entonces... No soltaba el madrazo así, a ver qué salía. Sí, pero... Ok, bueno, se supone que esto es un caso de posesión real, ¿verdad? Bueno, yo lo estoy poniendo obviamente en duda, pero si se supone que esto es un caso de posesión real, de entrada, pues la iglesia reconocía que una persona podía ser poseída por demonios. Pero ser poseído por Hitler era como raro, ¿no? Bueno, también se supone... Está más cabrón. Pues no sé si está más cabrón o menos cabrón. Ya hablaremos justamente de cómo hablaba su Hitler. Pero es muy extraño que... O sea, en el afán de comprobar que era real, Anneliese tratara de dar datos, así como, sí, cuando yo estuve al frente de Alemania en 1931. Y era como, no, espera, hay algo mal ahí, ¿no? No, creo que no. No mames, la cagaste, morra. ¿Qué estaba pasando? Anneliese estaba inventando estas personalidades, eran parte de una patología. Anneliese estaba buscando mentir o simplemente estaba buscando la fama que su martirio le iba a dar a ojos de la Iglesia Católica, tratando de validar el mal, o simplemente estaba perdiendo el toque con su realidad. Bueno, no sé. Deschavetada, sí. Ajá, ese es otro término clínico, es otra forma de ponerlo. Okay, bueno. Otra recurrencia peculiar durante los audios de la posesión de Anneliese son entonces las maldiciones. Ya lo habíamos mencionado. Yo quiero hablar aquí un poquito más desde una perspectiva lingüística. Como lingüista, tú puedes saber si una persona, por ejemplo, escribió o no escribió un texto. Yo lo hago todo el tiempo con mis alumnos. En casos de plagio, puedo tener un alumno, no sé, durante 4 meses y aprendo a conocer perfectamente cómo se expresa, qué modismos usa, qué regionalismos usa, qué slang usa, qué cosas no dice, qué cosas en su léxico utiliza que son distintas a las de otras personas. Y si después de 3 o 4 meses ese alumno me entrega un trabajo que está escrito con un léxico totalmente distinto, soy particularmente bueno para identificar plagios. Digo esto porque, bueno, mi carrera, mi licenciatura es una carrera en lingüística, no en español, y no puedo opinar sobre la lingüística directa del alemán, pero sí puedo opinar sobre lo que se dice de este caso. Habíamos hablado de ciertas maldiciones. Mocosa, maldita, zorra y puta son algunas de las palabras que dice Anneliese, pero estas últimas dos, zorra y puta, definitivamente, de nuevo, nunca las dice hacia nadie más. Y cuando las dice para sí misma es casi al final, cuando ella está verdaderamente demacrada en este exorcismo. Pero al principio del exorcismo, Anneliese utiliza la palabra mocosa, una palabra que ella utilizaba constantemente en sus diarios. Entonces a mí aquí esto me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención que una persona que dice estar poseída por la psique de otro ser humano repita el mismo léxico cuidado e infantil que tenía desde antes de estar presuntamente poseído. Bueno,
El 29 de septiembre de 1975, entonces aparecen las primeras 2 personalidades o presuntas personalidades de Anneliese. Estas personalidades son, al menos las primeras 2, son Lucifer y Judas Iscariote. Hay que puntualizar una cosa muy importante. En total vamos a encontrar 7 personalidades en la presunta posesión de Anneliese. 7 personalidades que se supone deberían ser roles totalmente distintos, psiques totalmente distintas, pero no lo son. No solo no hay mucha, ¿cómo decirlo? Mucha distinción entre estas personalidades, también entre todas las personalidades repiten una y otra vez los mismos términos. Y esto también nos va a resultar muy curioso. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que una personalidad no tiene un léxico distinto a la otra. Un ejemplo de esto es que varios de estos personajes o personalidades llaman dama a la Virgen María cuando pues no deberían estarse refiriendo de esa manera a ella. ¿Por qué el mismísimo Lucifer llamaría dama a la Virgen María cuando se refiere a ella? ¿Por qué lo haría? Majestad. Ajá, ¿por qué de repente tener una entidad que se supone que es literalmente el mismísimo diablo? Y cuando... sí, ¿no? O sea, si eres el mismísimo diablo, pues vas a ser malo, ¿no? Supongo. Bueno, y cuando se refiere a la Virgen María dice, ay, dama blanca, o más adelantito vamos a hablar... la supuesta personalidad de Lucifer se refería a la Virgen como la de 1917. Esta va a ser una referencia muy importante en la cual ahondaremos, pero es muy extraño. Entonces, desde una perspectiva lingüística, a mí me extraña mucho todo esto. El hecho de que Anneliese fuera cuidada, de que sus personalidades más malvadas fueran cuidadas con la Virgen, de que... bueno, esto va a ser muy interesante. Su personalidad de Judas critica la reforma del Vaticano. O sea, esas mismas cosas que le molestaban a Anneliese desde antes de estar supuestamente poseída, eran las mismas que le molestaban a Judas. Salió desde el infierno nada más para coincidir con ella, para darle la razón. Amiga, tienes toda la razón. Esta reforma del Vaticano 2.0 está mal. ¿Por qué Judas, quien a mí, de nuevo, me confunde mucho? Se supone que en la concepción católica pues es alguien malo, pero en la concepción del destino de Jesucristo debería ser alguien bueno, porque gracias a su traición Jesucristo salvó a todas las almas del mundo. Pero bueno, eso siempre me ha confundido mucho, como casi todas las cosas lógicas dentro del catolicismo. Pero ¿por qué Judas estaría a favor del viejo Vaticano y en contra de la reforma del Vaticano de 1965, cuando se supone que ha pasado los últimos años en el infierno siendo masticado por el mismísimo Lucifer? No sé. Anneliese, en voz de Judas, decía que el Vaticano era la manutención de Roma, que el Vaticano mantenía a todo Roma en pie. Judas estaba lleno de opiniones políticas, opiniones religiosas, que eran justo las mismas de Anneliese. Ninguno de los dos, ni Lucifer ni Judas, que son estas primeras 2 personalidades dentro de las 7, ofenden jamás a Dios ni a la Virgen. Ninguno. Ratos, los sacerdotes, de nuevo, como mencionamos antes, no los ofende a ellos, ofende lo que están haciendo o ataca lo que están haciendo. El padre Renz lo primero que hizo dentro del cliché del exorcismo fue tratar de identificar a los demonios. Esto es muy común porque está escrito dentro del ritual de exorcismo. Se supone que la primera tarea, digamos, del exorcista es decir, a ver, ¿con quién estoy hablando? ¿Por qué? Porque está esta creencia de que de alguna manera nombre implica poder sobre la cosa, que por cierto es una creencia pagana animista. Esto a mí me extraña mucho, pero es una creencia que antecede en términos de antigüedad muchísimo al cristianismo. Es una creencia que tenían muchas religiones paganas animistas, de que si tú conoces el nombre de una cosa, tienes poder sobre la cosa. Es por eso que en algunas mitologías antiguas los demonios o las bestias o los genios
no revelan su nombre o dan nombres falsos, porque en el momento en el que tienes el nombre, tienes poder sobre ellos. Entonces me parece muy curioso de parte del Vaticano que sea como, esta creencia súper pagana, súper antigua, sí, nosotros la vamos a anexar. Bueno, ok, va. No sería la primera cosa que se anexa al cristianismo, ¿no? El cristianismo. Sí, claro. O sea, pues para nada, ¿no? O sea, el cristianismo es un pastiche entre fechas paganas mezcladas con otras religiones más antiguas, con más deísmo, mezcladas con dejos de budismo, mezcladas con mitologías escatológicas posapocalípticas. Entonces, digo, el cristianismo no era original, pero me extraña, ¿no? Que se hayan apropiado de algo tan pagano. Bueno. Además de estos demonios y de las celebridades infames que ya mencionamos, como Hitler o Nerón, que van a estar presentes, Anneliese también de repente canalizaba figuras que le caían bien. O sea, habíamos dicho en episodios anteriores que Anneliese era súper fanática del Padre Pío. Bueno, pues en algún punto, después de que Anneliese ya había escrito sobre el Padre Pío, ya había leído su biografía, ya había hecho un montón de cosas, de repente Anneliese dice que empieza a canalizar al Padre Pío. Y luego se anexa otra figura, que es una mujer que se llama Teresa Neumann. Teresa Neumann es una mártir alemana presuntamente estigmatizada, supuesta mística, supuesta profeta, que era una campesina muy humilde, que murió afirmando, obviamente sin ninguna prueba, que ella y solo ella había recibido nuevos mandamientos para la Iglesia Católica que le había dado de primera mano la Virgen con ayuda de San Miguel. Entonces, ¿qué estaba pasando? Bueno, Anneliese conocía, pero a fondo, las vidas de estos santos o de estos mártires que ella admiraba muchísimo. Y de repente se empezaron a aparecer en sus exorcismos. De repente era como, ahora yo soy el Padre Pío, y yo hice esto, y yo hice aquello. Pues sí, o sea, Anneliese sabía perfectamente estas biografías. Ahora, un detalle más, y este detalle debería preocuparte. Bueno, a mí me preocupa, al menos. Teresa Neumann, esta mártir alemana estigmatizada que admiraba mucho a Anneliese, decía que ella jamás comía. Ella no comía. Yo no necesito comer. La Eucaristía es mi único alimento. Ok. Bueno, dos cosas aquí importantes. Uno, esta supuesta afirmación de santos o mártires o personas de rango religioso alto que no comen es un fenómeno bien estudiado en la psicología, específicamente en la psicología de los cultos. Hay muchos cultos donde sus líderes afirman no comer. Es mucho más común de lo que creemos, ¿no? Lo hemos visto en redes sociales en tiempos presentes. Hace relativamente poco hubo una especie como de líder espiritual, así de esos todos pachamamos que se visten de blanco y todo, que sí, que decía, el vato decía, es que yo me alimento de energía solar, ¿no? Y ese era su verbo, y alguien con un celular se lo cachó comiéndose una Big Mac. Y pues claramente las Big Mac, que yo sepa, no están hechas de energía solar. Entonces, pues se lo cacharon y se lo tronaron, ¿no? Y con ese video desapareció toda su credibilidad. Este fenómeno se conoce como inedia. Ese es el nombre, digamos, correcto. La afirmación, la idea de que un ser humano no necesita comer para mantenerse. Pues sabemos que un cuerpo humano puede ayunar por periodos muy prolongados. De hecho, me corregirás si estoy a lo mejor equivocado, pero comer en términos de supervivencia, por ejemplo en casos de guerra, no es una prioridad inmediata. Ha habido casos bueno, obviamente no nos puedes exigir mucho, no van a dar, pero sí afecta el rendimiento, pero definitivamente pueden vivir muchos días tragando pinche sopa de zapato, ¿no? De cuero y cosas así. Sopa de zapato, sopa de hueso, sí, cositas así, tuetanito. O sea, sabes de antemano que esa madre tiene cero nutrientes, pero es lo que consumen y de alguna manera sobreviven, ¿no? Hasta por semanas. Entonces, sí, definitivamente puede una persona sobrevivir. 3 semanas me parece que es un estándar que casi cualquier ser humano promedio que no sea muy, muy escuálido de antemano puede sobrevivir sin comer. Bueno,
de nuevo, sopita de zapato, como dices y todo, pero casi sin comer por completo. A partir de la tercera semana ya comienza a haber daños más irreversibles, daño al hígado, daño a los riñones, o en muchos casos, tengo entendido, cuando he hecho investigaciones sobre personas que pasan periodos muy prolongados sin comer, el verdadero gran riesgo cuando sufres de una inanición peligrosa es perder la cabeza, es decir, no estás concentrado, no tienes rendimiento, no tienes estamina y terminas matándote casi siempre por accidente, ¿no? Te quedas afuera en la nieve, se te va el pedo, te caes de un risco, te tropiezas, tus huesos son más frágiles. Entonces, casi siempre es un incidente lo que te va a matar. Pero bueno, sabemos que históricamente hay muchos presuntos santos o yogis que pueden ayunar por periodos muy prolongados. Pero es una cosa decir... La magia del cristal. Bueno, sí, no son precisamente cristales mágicos, ¿verdad? Es otro tipo de minerales que alimentan el espíritu. Bueno, definitivamente esto es algo, digamos, estudiado en fenómenos religiosos, pero eso no significa que realmente puedas vivir eternamente sin comer, ¿no? A lo mejor puedes vivir comiendo muy poco, pero eventualmente tu sistema va a fallar. Entonces, este fenómeno se estudia bajo el nombre de ineria, la creencia religiosa o mística de que solo se requiere sustento espiritual para sobrevivir. En todos los casos estudiados de ineria o de supuesta ineria de la historia, han encontrado solo 3 resultados. Resultado número 1, la persona realmente cree que puede vivir sin comer y a los 40 días se muere. Posibilidad número 1. Posibilidad número 2. La persona eventualmente se da cuenta de que no va a sobrevivir sin comer, come y se acabó su de alguna manera, ilusión religiosa de que iba a vivir de aire o de sol o de lo que fuera. Y caso número 3, que es como lo que relaté hace un momento, como el güey de las Big Macs. Los supuestos líderes que quieren convencer a sus seguidores de que no comen en secreto todo el tiempo y pues cuando sale el video de ellos zampándose una Big Mac con unas nuggets, pues entonces sus creyentes ya no están muy felices, ¿no? Es como sus seguidores, es como, ok, yo aquí estoy matándome de hambre creyendo que tú lo puedes hacer y pues tú estás comiendo una Big Mac, ¿no? Entonces, poca madre. Sí, no le crean a sus líderes de culto nada de lo que les digan. Bueno, a las personalidades de Anneliese, más o menos por estas fechas, estamos por ahí del 30 de septiembre, se agregó el señor Nerón, que ya habíamos mencionado. Con Nerón, por supuesto, nos estamos refiriendo a este emperador con fama de tirano en Roma, que se volvió infame por varias cositas. Parece que hay varias manchas, ¿no?, en la historia de Nerón. Dicen por ahí que quizá ejecutó a su propia madre, no sé qué tan cierto sea esto. Y bueno, Nerón es particularmente famoso porque se supone que quemó Roma, o quemó un pedacito de Roma, ¿no? Sí. Le dio la madre a Roma. Bueno, le dio la madre. Cuando decimos quemó, o sea, quemó, yo no me refería como metafóricamente, sino como... No, sí provocó un incendio. Exacto, sí. Literalmente se dice que Nerón pudo haber sido el responsable de haber quemado 4 templos que él planeaba reconstruir y que este incendio pues obviamente se le salió de las manos y se quemó un pedazo de Roma. Esta historia es más una leyenda, tengo entendido, no sé si tú tengas otros datos como AMLO, pero... Pues... Mamaste. No, pues realmente sí hay, más bien falta evidencia. Ajá. De que él lo haya hecho, ¿no? Cuestión de historia antigua. O sea, Roma se quemó. Sí, definitivo, eso sí, es un hecho. Pero no sabemos si sí fue. Provocó? ¿Quién sabe? Ok. Sí, es más o menos lo que yo había investigado. Bueno, a estas personalidades, entonces ahorita ya tenemos Lucifer, Judas, Nerón. Inmediatamente después de Nerón va a aparecer Caín, o sea, el hermano asesino del señor Abel. Y luego Hitler, que pues ya sabemos quién es, no necesita mucha presentación. Ahora, estos no son demonios. Nerón, Hitler y hasta ahí son figuras que sabemos 100% históricas, ¿no? Caín, Abel y Judas podrían no ser figuras históricas, ¿verdad? Específicamente Caín y Abel, no sé si Judas Exacto. creo que Judas creo que está más cerca.
Sí, Julio es como que sí, por lo menos hay evidencia de que existió, ¿no? Hay registros romanos, ¿no? Exacto. O sea, ya de ahí no pasa. Pero sí, de Abel y Caín, ahí sí, pues no mames. Sí, Caín y Abel yo diría que más bien son mitos o metáforas de una humanidad muy distinta a la que tenemos hoy en día. Son alegorías también del odio en la humanidad, pero, bueno, por lo menos ya tenemos a 2 figuras, casi 3 figuras históricas dentro de los supuestos demonios de Anneliese. Luego tenemos a Caín, que pues es un asesino famoso en la Biblia, todas estas figuras malvadas. Y Anneliese entonces no solo canaliza figuras históricas y demonios. De repente, ella misma se convierte en una especie de demonio y tiene estos arranques donde ella trata de violentar a los miembros que la están exorcizando. Durante una de las sesiones de exorcismo, mientras Thea Hein grababa, quiero puntualizar que esta es la segunda vez que ahorca a la pobre Thea. Ya la había ahorcado una vez en el camioncito y ahora otra vez se fue contra ella. Bueno, yo no sé si la veía como del tamaño, como que sí le aguantaba un tiro. Yo no sé cuál era su perspectiva. Pero bueno, Thea definitivamente era blanco de las jugarretas, vamos a decir, de Anneliese. De repente Anneliese voltea, ve que Thea está grabando la sesión de exorcismo, se le abalanza sobre el cuello y a razón de esto Thea Hein da testimonio. Les cito estas 2 líneas del testimonio de Thea Hein. Anneliese tenía la fuerza de un oso a pesar de ser una persona delicada. No se pueden imaginar la fuerza que tenía. Pensé que me había puesto un anillo en el cuello. Este es parte del testimonio de Thea Hein con respecto al ataque que realiza Anneliese a estos últimos días de septiembre. Ahora, los sacerdotes Thea Hein y el padre de Anneliese, que está también ahí metido grabando las sesiones, a estas alturas, a finales de septiembre del 75, están 100% convencidos de que Anneliese está totalmente poseída. Y para probarlo, van a hacer una última treta. Le van a dar a beber a Anneliese agua bendita sin que ella sepa. Como la prueba de Pepsi, ¿no? ¿Qué estamos dando? ¿Agua bendita o agua normal, güey? Tal cual. O sea, tal cual. Sí, el Pepsi Challenge que todos tomamos aquí, por lo menos los 2 creo que somos hijos de la misma época. Los 2 vivimos nuestra infancia noventera y a los 2 nos tocó ir. A mí me tocó hacerlo en Plaza México. Fui a hacer el Pepsi Challenge y ya te ponían ahí tu desmadre. Y yo me acuerdo que le dije a la muchacha, me va a salir coca. Y la muchacha nomás se me quedó viendo así como, güey, o sea, no me pagan por estar aquí, me vale verga, ¿no? Entonces, bueno, sí, recuerdo el hastío en su rostro. Y pues sí, me salió coca. Y ya, creo que creo que al final nomás te puedes quedar con tu vasito de Pepsi, así como está bien, ya trágate tu Pepsi, ¿no? Y ya, era todo, pero bueno. Pues le hacen el Pepsi Challenge bendito a Anneliese y 0 efecto. Cuando no le dicen a Anneliese que va a tomar agua bendita y se la toma, como si fuera agüita del garrafón. 0 broncas, no se dio cuenta de nada, no le causó ningún efecto repulsivo ni convulsivo, que eran lo que los sacerdotes esperaban. Y los sacerdotes se quedaron así como, bueno, pero pues sigue rugiendo y canalizando a Hitler, entonces pues asumimos que sí está poseída. Pero bueno, el Pepsi Challenge lo falló Anneliese. Se supone que un poseído puede hablar otras lenguas. ¿Por qué? Bueno, dice la mítica del exorcismo que los demonios fueron ángeles y que por lo tanto, si fueron ángeles, en algún momento pudieron hablar la lengua de Babel, que era todas las lenguas. Entonces, se supone que los demonios son capaces de hablar todas las lenguas humanas o todos los derivados de las lenguas de Babel. Entonces, parte de la mítica de los exorcismos es que un poseído por demonios puede hablar múltiples lenguas. Esta serie de ardides lo vamos a ver, por ejemplo, muy bien representado en la película del Exorcista, ¿no? Donde Reagan, esta niña, de repente habla en francés, de repente habla en latín, de repente habla en hebreo y lo hace todo con acento perfecto y bla, bla, bla. Bueno, pues uno esperaría también esto mismo de Anneliese. Cuando los sacerdotes hicieron la prueba e intentaron hablar con Anneliese en otras lenguas, Anneliese les dijo que
prefería hablar en alemán. Así como, no, o sea, sí le entiendo. Chingando. Pero, sí le entiendo. Pero ahorita no me quiero esforzar, ¿sí? Hablemos en alemán. La única otra lengua en la que Anneliese habló durante los exorcismos fue latín. Sin embargo, esto no debe sorprendernos en lo más mínimo, porque recordemos que Anneliese no solo era partidaria de la iglesia pre-reforma, donde las misas eran en latín. Anneliese estudiaba teología, y como parte de su carrera, una de sus materias era el latín. Entonces, la única supuesta lengua ajena al alemán que Anneliese habló durante el exorcismo era una lengua que ya hablaba, igual. Muerta o no, pero ya la hablaba. Me refiero a la lengua, no a Anneliese. Mi hipótesis aquí es que entonces no cambiaba de léxico con las voces, no sabía datos históricos de los supuestos demonios humanos que pretendía canalizar, no sabía, no tenía don de lenguas. Pues si me lo preguntas, a mí no estaba poseída, punto. Otra cosa, las figuras como Judas coincidían con sus opiniones. Las maldiciones que ella usaba en su diario antes de estar poseída eran las mismas que usaba después. No había nada, no había un solo marcador verdaderamente sobrenatural en todo este evento. Pero, nuevamente, a estas alturas, Thea, Hein, Joseph y los 3 sacerdotes estaban 100% convencidos de que era una posesión y de que iba a continuar. ¿Qué sí hacía entonces Anneliese para meterle salsita a su posesión? Bueno, hacía la voz rasposa, ya la escucharon, ¿no? La escucharon en los audios. Hacía esta voz así como muy, muy gutural, ¿no? Muy rasposa, así como... Y muy impostada. Digo, yo no puedo a lo mejor hacerlo con tantas ganas, o sí puedo, pero después no podría continuar el programa. Entonces, prefiero no hacerlo. Pero bueno, entonces una voz muy rasposa, muy impostada, muy gutural, muy grave, muy en la parte de atrás, de arriba de la garganta. Y las únicas 2 entidades que variaban mucho en tono eran Lucifer y Hitler. Lucifer, cuando Lucifer habla en boca de Anneliese, es elocuente, educado. Cuando Hitler habla, es un bobo que grita clichés nazis. Eso es lo que es. Okay. Sí, o sea, es como una burla de una grabación de Hitler dando un discurso. Ese es como el tono de Anneliese al momento de supuestamente canalizar a Hitler. Y más encima, siempre que supuestamente hablaba Hitler, realmente decía puras pendejadas. Decía puras cosas que no tenían sentido. O nada más gritaba, o nada más de repente decía así, ¡Heil! ¿No? Y ya, y era toda su participación en el exorcismo de hoy. Todo el cliché de Hitler. Exactamente, era un simple acto superficial, si me lo preguntas a mí, de las cosas más comunes que una joven de 20 años podría haber sabido con una enciclopedia o con la información que le dieron en secundaria de este dictador, ¿no? Entonces, no era más, era una caricatura, era una caricaturización de lo que ella pensaba que había sido Hitler. Falta una personalidad, ¿no? Tenemos a Lucifer, tenemos a Hitler, tenemos a Caín, tenemos a Nerón, Judas y no sé si ya fueron 6, pero nos hace falta una. Esta última es la más interesante, la más original, a lo mejor podríamos decir, pero también es la más sospechosa. Esta última personalidad, según Anneliese, es un hombre llamado Fleischmann. Fleischmann, F-L-E-I-S-C-H-M-A-N. Quizás sea Fleischmann. Sí, no, sí, está correcto. Lo vamos a llamar Fleischmann. Y Fleischmann, según Anneliese, era un sacerdote que había vivido así en el planeta Tierra. No una gran figura histórica, no un demonio, pero era un sacerdote caído de gracia. Fleischmann era la personalidad con la que Anneliese se expresaba de una manera agresiva en contra del Vaticano 2.0. El único momento en el que hablaba mal de la iglesia es cuando hablaba de la reforma post-1965. Esta era su verdadera liberación psicológica contra lo que ella realmente quería decirle al Vaticano. La estás cagando, cambiaste, antes eras chévere, ¿qué te pasó? Eso era lo que Anneliese realmente quería decirle al Vaticano y no se atrevía.
Entonces lo hacía en boca de Fleischmann. Fleischmann era supuestamente un sacerdote borracho, mujeriego, con hijos, que creía que el Vaticano debía ser ideológicamente libre. Por lo tanto, Fleischmann era también la caricaturización de todo lo que Anneliese creía que le iba a pasar al Vaticano después de la Reforma. Creía que era un sacerdote que se emborrachaba con el vino de consagrar y que andaba ahí de cachondo y tenía hijos. Y ella realmente, yo creo, tenía esta idea en la cabeza de que el Vaticano se iba a descarrilar así. O sea, ya, ¿cómo que las misas ya no son en latín? Oye, ¿a qué hemos llegado, comadre? ¿No? Esa era un poquito, siento, la mentalidad de Anneliese a estas alturas. Durante los exorcismos, estas figuras hablaban, se presentaban, se intercambiaban, maldecían. Y el 50% de las veces, el exorcismo terminaba así. El padre decía, bueno, ya son las 7:30. Y Anneliese, como si le apagaran un switch, así, ya. A dormir. Volvía perfectamente a la normalidad. Se acababa el exorcismo, dejaba de gritar, dejaba de ladrar y platicaba. O no decía nada, pero se quedaba ahí, nos vemos, muchas gracias. O sea, era un cambio abrupto. Más adelante, vamos a ver que al final de los exorcismos, Anneliese continúa gritando. Mientras los sacerdotes bajan por té o por comida o descansan, ella sigue gritando desde el cuarto. Más adelante también, este supuesto sacerdote caído, Fleischmann, va a revelar que no solo era un mujeriego borrachín, también había sido en vida un asesino. Bueno, según Anneliese, en sus diarios, Fleischmann era el más grande de sus torturadores. Era incluso, a su concepción, peor que Lucifer. Porque por lo menos Lucifer era educado, pero Fleischmann era la voz negativa contra la iglesia. Bueno, ahora estamos instalados en octubre de 1975. Durante esta sesión de exorcismo, Anneliese se pone en voz de Lucifer a discutir nuevamente la reforma del Segundo Concilio Vaticano. Bueno, aquí es donde yo tengo que volver a reiterar. A mí me parece que Anneliese tiene una agenda personal. Que a estas alturas... contra el Concilio Vaticano. Pero sí, pero dura, o sea, está enojada. Ya lo había expresado antes, pero esta vez está usando todas sus 7 personalidades para expresar su enojo. Anneliese seguía enojada por la resolución de 1965 y en esta sesión Anneliese dice lo siguiente, cito: hoy en día ya nadie cree en la Inmaculada Concepción. ¿La iglesia? En el presente la gente cree que es solo una comunidad. Los modernistas están matando a la iglesia. No piensan que el rosario sea suficientemente moderno. Muchos incluso empiezan a creer que no hay nada después de la vida. Estas son las palabras de Anneliese. Ahora, para Anneliese estas son las palabras de Lucifer. Pero me confunde, ¿sabes? Es la misma agenda que ella tenía antes. Obviamente es muy raro que Lucifer también la tenga. Pero me confunde la idea de que Lucifer esté a favor de una iglesia más firme. No entiendo. El príncipe de las tinieblas, el amo de la maldad, el señor de la oscuridad, quiere que el Vaticano recobre fuerza y se mantenga firme y organizado. A lo mejor es como el Joker que necesita Batman, güey. O sea, es como a huevo, Lucifer necesita la iglesia, güey. Bueno, eso es cierto. Yo más bien diría que es al revés. Es decir, la iglesia necesita a Lucifer, ¿sí? Lucifer no necesita ni madres, pero la iglesia como institución que no paga impuestos y cobra diezmo y mantiene altares de mármol con sagrarios de oro, necesita que tú sigas creyendo que hay un enemigo. Porque si no hay enemigo, la iglesia se vuelve relevante, ¿sí? Como bien dice José Saramago, ¿no? En su El Evangelio según Jesucristo, el mejor amigo de Dios es el diablo. O sea, porque es quien lo mantiene en el business, en el negocio. Entonces, pues yo más bien creo que ahí es al revés. Pero me extraña en este caso la postura de Anneliese, ¿no? O sea, Lucifer llega y súper elocuentemente es como, deberíamos volver a un mejor Vaticano. Y es como, ok, señor diablo, pues no sé cómo sea conveniente eso para ti, pero adelante. Muy a menudo, específicamente en voz de Lucifer, Anneliese menciona a la Virgen como la de 1917. Esto lo mencioné hace un rato. Necesito explicarlo.
Lucifer dice, la de 1917 dijo que bla, 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 y la de 1917. ¿Qué pasó? ¿Qué diantres pasó en 1917? Bueno, muchas cosas, me imagino que sabes que pasaron, pero no sé si habrás escuchado antes de las supuestas apariciones de la Virgen de Fátima. Sí, sí lo he escuchado. Bueno, la Virgen de Fátima o las apariciones de la Virgen de Fátima sucedieron en 1917. Las apariciones en Portugal, correcto, sí, en Portugal. Sí. Las apariciones de Fátima son la propaganda moderna más grande que tenían las sectas marianas dentro del catolicismo. Dentro del catolicismo hay, incluso considerando que el catolicismo es una secta cristiana, dentro del catolicismo hay un ligero sectarianismo. Hay ciertos grupos que se cargan a creer que hay un santo que los guía, o son más apegados a la figura de Cristo, los marianos principalmente, pues obviamente están más apegados a la figura de María. Y los grupos marianos católicos tienden a utilizar las apariciones de Fátima como la mantequilla de todos sus pedazos de pan. ¿Por qué? Porque los grupos marianos tienden a creer que la Virgen es esta gran intercesora, que es la mujer que va a volver a salvar a la humanidad. O sea, cuando ya Dios y ya Jesús estén cansados de la humanidad, va a llegar María y va a decir, no, pero todavía los queremos, están pendejos, pero son buena onda, ¿no? Y nos va a salvar. Ese es un poquito más el concepto mariano. Entonces, las apariciones de Fátima de 1917, o las supuestas apariciones, creciendo en un hogar católico, oí de las apariciones de Fátima como si fueran la octava maravilla del mundo. E incluso para mí fueron como un parteaguas psicológico interesante en mi camino a desprenderme del catolicismo, porque yo recuerdo, incluso muy niño, no sé, yo tendría unos entre 9 y 11 años de edad, fue la primera vez que me mencionaron las apariciones, pero me hicieron como una especie de propaganda, así como, ¿ves? Fueron niños católicos como tú los que presenciaron a la Virgen y sus milagros. Esto podría pasarte a ti, ¿no? Y yo decía, ok, bueno, ojalá no suena bien, pero estoy teniendo como flashbacks de PTSD de mi infancia religiosa. Una de las primeras ocasiones que estoy recordando ahorita en las que yo dudé de lo que me estaba diciendo una persona religiosa fue una ocasión en la que a mi madre le prestaron un VHS, que era un documentalito así como de 60 minutos de las apariciones de la Virgen de Fátima. Y venían así como pues pietaje antiguo de los niños y bla bla bla, pero en algún momento hablaban de la danza del sol. Ahorita vamos a hablar de la danza del sol. Y venía en el video que le prestaron a mi madre, venía un supuesto clip del sol danzante, como lo llamaban. Y era una estupidez. Era pietaje del sol a través de árboles en un carro en movimiento. Que pues obviamente si estás pasando el sol entre ramas, se ve como que se prende y se apaga, ¿no? Y ese era todo el video, y me lo presentaron a mí como una prueba fehaciente de que el sol danzaba por órdenes de la Virgen. Y creo que fue uno de mis primeros momentos de infancia racional en los que yo dije, bueno, pues mi familia no está tonta, entonces debe haber un factor religioso, o sea, debe haber algo en su creencia que yo no tenga, porque yo estoy viendo nada más a un vato grabar el sol a través de ramas con una cámara, ¿no? Y no significa nada para mí. Y fue como un momento muy... que hasta ahorita estoy como reflexionando, pero que fue como muy marcado en mi vida de decir, tengo dudas de lo que me estás diciendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos chamacos. En 1917, 3 niños católicos portugueses afirmaron ver en repetidas ocasiones ángeles primero y después a la mismísima Virgen. Bueno, ellos no la llamaban Virgen, la llamaban una dama que brilla o una dama tan brillante como el sol. Nadie más que estos 3 niños vio ningún ángel ni ninguna Virgen. Las apariciones, como las puedes ver en video, son estos 3 chamacos casi siempre de pie o de rodillas, mirando hacia el vacío, hacia el cielo, hacia la nada, mientras gente los observa o los pica con palitos o en alguna ocasión personas llegaban y los picaban como con agujas o alfileres para ver cómo si reaccionaban, ¿no? Entonces, bueno, es un poco extraño, honestamente, ver como el pietaje del caso, pero estos 3 niños se llamaban Lucía, Jacinto y María. Eran niños como de entre los 10, creo que la niña más chiquita tenía como 10 años y la hermana ya adolescente. Bueno, pasaban horas hincados en aparente contemplación
y simplemente alguien, como si fuera como esta cuestión de escritura automática. No sé si has visto en casos de seances que hacen como escritura automática. No. Bueno, cuando se hacen... Sí, o sea, cuando se hacen estas como sesiones espiritistas, como seances, una persona está así como mirando y recibiendo mensajes y al lado hay otro güey escribiendo todo lo que le dicta, ¿no? Así como, y entonces, o esta persona extiende una mano y con una mano así como todo chueco va escribiendo un texto. Bueno, eso es escritura automática. De una manera muy similar, estos niños hacían como dictado automático, pero nada más respondían que sí o que no con la cabeza, ¿no? Entonces les hacían preguntas, ¿estás viendo a la Virgen? Y negaban o afirmaban. ¿La Virgen te está diciendo algo? Y negaban o afirmaban. Y eso era como todo. Bueno, los niños, después de sus supuestas visiones, determinaron que había nuevas profecías de la Iglesia Católica. Estas profecías, si las buscas, nunca se cumplieron. Los niños decían así como, ya en estos 10 años viene un nuevo cambio y el mundo va a cambiar o se va a acabar o bla, 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 ¿no? Pero a pesar de todas las películas de desastres de La Roca y donde La Roca salva al mundo de un terremoto, de un tornado gigante y todo, bueno, aquí seguimos. Estas supuestas profecías nunca se cumplieron, aunque los fans de las apariciones de Fátima dicen que sí sucedieron, pero no lo entendimos o no lo vimos. Bueno, y cuando interrogaban a los niños por separado, a pesar de que los niños habían estado 3 horas parados enfrente del mismo punto en el espacio, sus testimonios jamás coincidían. La niña chiquita decía una cosa, el niño en medio decía otra, y Jacinta, me parece que es la más grande, era la más elocuente, obviamente, ¿sí? Era más elocuente a sus 13, 14 años que su hermanita de 8 o 9 años. Bueno, la mayoría de las revelaciones que hacía Jacinta eran gnósticas, eran revelaciones muy secretas, muy ambiguas, así como, el 13 del 23 vendrá el sol y caminará por el risco. Era como, ok, bueno, adelante, pues dale. Y hasta ahí llegaba, ¿no? Estas ideas. Ahora, una cosa sí podemos notar en el léxico y en las palabras de los niños de las apariciones de Fátima. Su discurso parece ser el mismo de sus papás. Aquí tenemos un poquito de contexto histórico. 7 años antes de las apariciones de Fátima, es decir, en 1910, Portugal, por primera vez en su historia, separó religión y Estado. Y a los portugueses esto no les gusta. Ellos querían seguir con su Estado regido por su Dios y por su Virgen y por su religión. Entonces, no sobra decir que los papás de los 3 niños de Fátima eran 2 señores muy religiosos que estaban en contra de la separación, y sus testimonios políticos sonaban muy parecido a lo que los niños estaban predicando. Entonces tenemos a 2 papaces religiosos que querían que Portugal volviera a tener, o más bien que eliminara su separación Estado-Iglesia, y estos niños 7 años después repitiendo estas mismas ideas de los papás, pero ahora sí enfrente de cámaras y periódicos. Entonces, bueno, si me lo preguntas a mí, también aquí había una posible agenda política de los papaces con los hijos. Pero bueno, el fenómeno de Fátima culminó con la predicción de Jacinta de que el 13 de octubre de 1917 el sol iba a bailar solo en Fátima. Cabrón, ¿cómo está eso? Sí, el sol se iba a apagar y a prender, así iba a titilar, pero solo el sol de Fátima, como si Portugal tuviera su propio sol y no fuera el mismo sol para la mitad del planeta que está iluminado en ese momento. El lugar se llenó de camarógrafos, se llenó, bueno, ya en 1917 ya teníamos evidencia cinematográfica, digamos. Se apuntaron cámaras de cine y cámaras de foto hacia el sol durante el fenómeno de Fátima, y de entre 30 y 100 mil presentes en el evento, solo unas 20 o 30 personas dijeron haber visto el sol bailar. El resto, los otros 70,000 güeyes que estaban ahí con cámaras, obviamente no vieron nada. ¿Por qué? Porque no pasó nada, ¿no? Los 30 primos ahí que estaban súper influenciados, así que dijeron, no, sí, yo lo viví. Bueno, ok, va. Pero es el vato al que le dan una aspirina en una rave y cree que le dieron una tacha, ¿no? No sé qué pasó ahí, pero
Nada más como 30 personas pensaron que el sol se había bailado y ninguna de las evidencias materiales fotográficos o fílmicos de 1917 pues confirman esta supuesta profecía. También, por cierto, Jacinta había profetizado que la Primera Guerra Mundial iba a acabar en 1917. Ah, sí, eso yo lo he escuchado. Y pues, a menos que me equivoque, creo que no, ¿va? No. Acabó que en 1918. 18, sí. Entonces, bueno, le falló por un añito la profecía, que habrá quien diga, pues no es mucho, pero pues yo digo que cualquier cosa a la que no le atines por un año, falló bien garrafal. Sí, bien garrafal, pero bien garrafal. Chíngate un año más en guerra, güey, a ver. Exactamente. A mí me parece un error de paralaje bastante agresivo. Si yo te digo, ay, me duele mucho la cabeza, ¿cuándo me va a dejar de doler? Mañana. Y pasas un año más con ese dolor, te garantizo que no vas a creer que le atiné. Pero bueno. Por eso, Lucifer, en voz de Anneliese, se refería a la Virgen como la de 1917. Todo esto fue esta explicación para justificar, entender por qué el Lucifer de Anneliese se refería ahí. Anneliese era una ferviente creyente del fenómeno de los niños de Fátima. Admiraba a Jacinta, se identificaba con ella. Ella creía que el fenómeno de 1917 era totalmente real. ¿Y qué pasa entonces? Que el Lucifer de Anneliese también cree en esos eventos y también la llama la señora de la luz y la señora de 1917 y todo esto. Bueno, a lo largo de las sesiones de exorcismo, Ana, es decir, la mamá de Anneliese, no estuvo al principio de acuerdo con que su hija estuviera poseída. Ana tenía su propia teoría de lo que estaba pasando. Ana creía que Anneliese estaba maldita por una mujer. No una maldita mujer como la del meme, sino nada más que Anneliese cuando era niña la habían maldecido una señora y que esa maldición era lo que se estaba manifestando ahorita. Más específicamente, Ana decía que Anneliese había sido maldecida por una anciana que se había refugiado en una aldea en Liefling durante la guerra y que esta señora vivía cerca de donde vivían Ana y Joseph y que los envidiaba porque ellos eran vecinos financieramente estables, mientras que esta señora pues luchaba mucho por dinero. Esta señora odiaba a Ana y cuando Ana se embarazó, esta señora debió haberla maldecido. Yo pensé cuando estaba investigando el caso que esto era como pues nada más una idea como de la señora y que ahí había quedado. Pero hay un testimonio posterior de Peter, el novio de Anneliese, que dice que la señora Ana realmente creía esta teoría, pero a pies juntillas. O sea, la señora decía, esto tiene que ser real. Y que en algún momento Ana intentó ir a buscar a la señora en Liebling y se dio cuenta de que ya se había muerto. Y pues obviamente pues ya no pudo hacer nada al respecto, ¿no? No pudo pedirle disculpas o pedirle que desmaldijera a su hija. Entonces, bueno, tenemos aquí esta discrepancia interesante de que mientras estaban acá exorcizando a la niña, la mamá, bueno, a la muchacha, la mamá creía que pues no, que su hija nada más, así como película de Sam Raimi, la había como maldecido una señora y ya, y ese era todo. Bueno, durante los primeros meses de sesiones, los demonios de Anneliese siguieron hablando una y otra vez de la reforma del Concilio Vaticano II. Ya todos sus padres, ya no mames, ya, güey. Sí, exacto, hasta los sacerdotes así como... Ya cállate y la aventaban el agua para callarla, ¿no? En lugar de exorcizarla. Así, y más sí, se la metían en la boca así, ya lo dijiste. Específicamente, Judas estaba muy enojado contra las dos cosas que más molestaban a Anneliese. Judas odiaba que la comunión se diera en la mano y no en la boca. Ajá, o sea, y que las misas se dieran en alemán. Las mismas cosas, así, las dos cosas que más le imputaban a Anneliese eran justo las que siempre que aparecía Judas decía, y la comunión, y las misas. Bueno, los sacerdotes comenzaron a cuestionar, a interrogar a estas figuras. En algún punto de los exorcismos le preguntaron a Judas si ya pronto iba a liberar a Anneliese. Y Judas les dijo no.
Debe de aguantar un poco más porque está maldita, pero hay un ángel guardián cerca de ella, o si no, ya se hubiera ahorcado. A mí las palabras de Anneliese aquí, dígase las palabras de Judas, me preocupan mucho, ¿sí? Me asustan. Es la primera vez de todos sus testimonios que me asustan, porque siento que es ella deprimida diciendo lo que realmente está sintiendo. O sea, siento que debe haber un ángel cuidándola, porque si no, esta pobre niña ya se hubiera matado. Todo esto que le está pasando es horrible y es humillante y ya se hubiera ahorcado de otra manera. Siento que de alguna manera es Anneliese dando un grito de ayuda, diciendo, esto que me está pasando es horrible y de no tenerlo que estar viviendo y de poder estar feliz en mi carrera y en mi vida con mis amigos, lo estaría haciendo. Entonces, no sé, siento que conscientemente Anneliese estaba a bordo de la idea de utilizar este recurso de la posesión para dar un mensaje al obispo en contra de la reforma del Vaticano, pero siento que psicológicamente el hecho de porque estamos hablando de septiembre, octubre, 2 meses completos de farsa aquí. Y esta farsa va a continuar por mucho tiempo más. Entonces, estamos hablando de una chica que cada tarde de su vida, después de estar encerrada todo el día en su cuarto, va y berrea y grita y hace un acto de posesión durante 3 o 4 horas y se destroza la garganta y patalea y ahorca gente. Y eventualmente eso te va a cobrar. Te va a cobrar. Ahora, claro, quiero cerrar el día de hoy diciendo una última cosa. Una cosa que creo que si no lo saben, los va a perturbar mucho. ¿Por qué los exorcistas no estaban preocupados? Esto es algo que una y otra vez yo me pregunté durante esta investigación. ¿Por qué? Porque esta gente que se supone que son personas humanas que están velando por el bienestar de las otras personas, ¿por qué estos güeyes en algún momento no dijeron, a ver, momento, esto es lo correcto, estamos haciendo lo correcto? Y hay una respuesta, y esta respuesta a mí, como una persona no creyente, me perturba. El motivo por el cual los sacerdotes no estaban mínimamente preocupados de escuchar a esta jovencita diciendo en una supuesta voz ajena que quería matarse y ahorcarse, era porque, según el ritual del exorcismo, un demonio no puede matar a su víctima. Porque, aquí, espérate, porque aquí viene la jiribilla con la que nos vamos el día de hoy. Un demonio no puede matar a su víctima porque un demonio no es más poderoso que Dios. Por lo tanto, échate este trompo a la uña. Las posesiones demoníacas suceden con permiso directo y expreso de Dios. Es decir, dentro de la mítica católica, un demonio solo puede poseer a su víctima porque Dios le está dando permiso de hacerlo. Porque obviamente romperías la lógica católica si no fuera así. Un demonio no puede ser más poderoso que Dios porque Dios es todopoderoso dentro de la lógica católica. Entonces un simple demonio, ni siquiera el mismísimo Lucifer, puede ir por encima de las órdenes de Dios. Así que dentro de la concepción católica, todo caso de posesión es obra divina. Es algo que está permitido por Dios y probablemente provocado por Dios. Dios va y le dice a un demonio, ve y posee a esta chiquilla y a su vida infernal, porque esta persona necesita sufrir, porque el sufrimiento es parte del constructo del catolicismo. Entonces, los 3 sacerdotes que estaban ahí con esta chica, que claramente les estaba dando señales preocupantes de una psique fragmentada o fracturada, no por demonios, sino por el estado de lo que tenía que hacer, no estaban en lo más mínimo preocupados porque ellos 3 tenían fe en que Dios no podía querer algo malo para esta chica porque él había permitido la posesión. Así que la mayoría de los sacerdotes, hasta este caso de posesión, creían que un verdadero caso de posesión moderno, el poseído jamás iba a morir o a quedar permanentemente herido o lastimado porque Dios lo estaba cuidando.
Dios estaba permitiendo que el demonio estuviera en ese cuerpo para comunicar, dar una especie de mensaje, pero en todo momento, al menos esa era la creencia de estos 3 sacerdotes, los ángeles protegían a la víctima de una muerte o de un desmembramiento o de una herida permanente de todo tipo. Con esta revelación nos vamos el día de hoy, con el hecho de que si un exorcismo católico sucede, es porque Dios quiere, porque, pues, ¿por qué no querría Dios que 7 demonios, 3 figuras históricas, 4 extrañas y un asesino torturaran a una chica de 22 años? Pues a lo mejor tenía algo interesante que comunicar. No, pues impresionante. ¿Eres Pelé? Este es un comercial. Sí, claro, impresionante. Pero ya como que se empieza a caer el teatrito desde que ya mencionaste las cuestiones de la escasa información que tenía la Anneliese, ¿no? De que se le pasaban información, de que no salía de lo mismo y eso. Dices, híjole, pues para, como bien dijiste, para ser un ente con información de todos lados, ¿no? Pues interna, privilegiada. Tú sabes qué hiciste en tu búnker el día que te suicidaste, ¿no? Si eres Hitler. Sí, exacto. Está muy cabrón. O sea, no sé cómo los padres no como que se la maliciaron. Pues precisamente por esto que te digo, porque ellos querían creer que esto era real y porque... y voy a decir algo, yo sé, voy a sonar muy militante con esto, pero bueno, ya saben cuál es mi perspectiva en este programa, pero a mí sí me molesta y a mí sí me preocupa cuando la gente dice que no hay riesgo en las creencias religiosas. Pues si quiere creer, que crea, no hay ningún problema, está bien, es su pedo, es su rollo, es su decisión. Sí, pero cuando esa idea sobrenatural existe por encima de lo humano y lo humano pasa a un plano secundario y todo lo sobrenatural domina, entonces estamos siendo omisos con la psique y con la biología humanas, y ahí es donde vamos a tener un problema, y ahí es donde vamos a tener un incidente, y ahí es donde vamos a salir lastimando o dejando que alguien se lastime por una creencia sobrenatural o religiosa. Entonces, esa es la verdadera respuesta. O sea, ¿cómo no se la cacharon y se la justiciaron o dudaron de ella estos 3 sacerdotes? Porque los 3 querían creer, porque los 3 estaban convencidos de que era una posesión, porque ella estaba convencida de que era una posesión. Y si ella no estaba convencida, ella por lo menos estaba lo suficientemente dispuesta a llevar a cabo este acto, nada más con el afán de que estas cintas llegaran a oídos del obispo y ella de repente se convirtiera en una figura prominente dentro de la Iglesia Católica, que no es muy humilde, si me lo preguntas a mí. Pero si vas a eso, pues realmente la Iglesia o la religión no tiene la culpa de que la gente está pendeja y que realmente se cegue con eso. Digo, creo que no nos sobran ejemplos de gente cegada por cuestiones políticas, económicas. Pero yo ni siquiera estoy hablando de fanatismo, ¿sabes? O sea, yo no estoy hablando del fanático que llega y te dice, ay, voy a volar una bomba o voy a hacer esto. No, yo estoy hablando de que sí tienes una serie de dogmas. La religión es dogmática, ¿cierto? O sea, tienes estas normas, estas reglas, estas cosas que forzosamente tienes que creer para ser considerado un fiel de esta religión. Si la religión es dogmática, pero intrínsecamente dentro de estos dogmas vienen normas que te obligan a poner en segundo lugar el factor humano, a mí me parece que es literalmente inhumano esto. Si tu religión te exige ser omiso o racista o segregatorio con un gremio, dentro del mismo dogma, es decir, si dentro del libro en el que tienes que creer están estas normas estipuladas, ya no estamos hablando de una cuestión del extremo fanático, ya no estamos hablando de un vato fanático que interpretó mal una escritura, estamos hablando de que es parte del dogmatismo central. Es como los mormones, ¿no? Por ejemplo, dentro del libro del Mormón hay racismo integrado. Dentro de los textos mormones, los indios norteamericanos son personas de piel roja y están considerados demonios. ¿Por qué? Porque Joseph Smith necesitaba una justificación para poderles disparar en la cara cuando fuera necesario para liberar Utah. Y entonces eso se vuelve parte de tu dogmatismo. Y la gente que cree en estos textos, para poder formar parte de esta religión, tiene que albergar una creencia racista. Entonces ya no estamos hablando de la mala interpretación de un fanático, sino de que dentro del mismo dogma nuclear de una religión hay cosas que dañan lo humano.
Híjole, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo no considero que personalmente fuera a hacer o buscar hacer un daño contra algún grupo o lo que sea, aunque la gente diga que no, pues, pero creo que estás juzgando desde las ideas actuales. Y estoy diciendo, es que antes no, pero las ideas, así como han cambiado, van a cambiar. Y no puedes decir que tu cuestión moral, que la onda moral que tienes ahorita es única, universal y va a ser inmutable. O sea, va a cambiar. Y en el futuro, tal vez de nuevo regresa el racismo. Y va a decir, no mames, pinche gente. Pero la gente va a ver el racismo natural, ¿no? Pues es que es distinto, güey. O sea, chinga tu madre. Y sorry, o sea, la neta, esas ondas se tienen que manejar como, pues, mijo, te tocó bailar con la más fea, cabrón. Y tienes que aguantártela. O luchas, ¿no? Por hacer cambio, lo que sea. Para que después haga un cambio y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque creo que es muy, ¿cómo llamarlo? Arrogante pensar que lo que consideramos correcto hoy en día nunca va a cambiar y va a quedarse así por decenas, centenas o hasta milenios completos. O sea, es un hecho que va a cambiar incluso lo que consideramos correcto hoy en día. Claro, pero también aquí el problema es precisamente para mí lo contrario, que lo que se consideró correcto hace 2000 años se sigue usando como brújula moral porque está en un texto dogmático. Esa es precisamente la parte que me preocupa. No el hecho de que no haya efectos pendulares históricos, sino el hecho de que la mayoría de la gente que vive en este planeta a estas alturas creen que la única brújula moral que existe es una religiosa. Porque gran parte de los habitantes de este país, de este planeta, albergan alguna religión, ¿no? O albergan alguna creencia sobrenatural. Y creen que su moral está vinculada a eso. Y si ese dogmatismo proviene de una fuente que tiene 2000, 3000 años y no se actualiza, porque digo, de nuevo, pues sí, aquí estamos hablando de la actualización del Vaticano de 1965, que tampoco es la actualización más progre del universo, ¿ah? O sea, tampoco lo es, ¿no? Entonces, aunque la Iglesia y el Vaticano se han actualizado, y a mí me parece que se han actualizado de maneras súper ridículas, honestamente. Ay, bueno, está bien. Ya declara el Papa que ahora sí tu perrito sí tiene alma y se va al cielo. Ok, o sea, deja de discriminar a la gente. Hoy en día. O sea, deja de discriminar en contra del género y de la raza de la gente, en vez de decirme que mi perrito va a estar esperando en el cielo, ¿no? Pero bueno, eso será una discusión para otro episodio de Bajo el Puente del Troll, donde estoy casi seguro que también nos acompañará, ¿sí o no, Manolo? Sí, a webs.com, ya sale. A webs.com, la cosa más 2000era que se ha dicho en Bajo el Puente del Troll. Para agregar, podemos decir otras cosas 2000eras como Napster, iPod y demás. Bueno, sí. Nokia, Linkin Park. Son las cosas más 2000eras que van a escuchar en Bajo el Puente. Linkin Park, ¿cómo no? Sí. Con estas no predicciones, sino antiguayas 2000eras, pero que aún así son más actuales que el dogmatismo cristiano. Nos despedimos este episodio de Bajo el Puente del Troll. Manolo, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos ir a echar bronca por todas las tarugadas que has dicho en este programa? ¿No es cierto? Sin pedos. En redes sociales estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. O el podcast Combate Historia Bélica está en Spotify, iTunes, pues en sus plataformas favoritas, ahí andamos. Aviéntate un gritito de combate. ¡Combate! ¡Combate! Con eso nos vamos el día de hoy. Gracias. Bye. ¡Adiós! Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.